¿Alguna vez has sentido que tu vida espiritual está estancada? Como que, oye, pero ¿qué pasa? No estoy avanzando, estoy totalmente quieto, totalmente perdido, no siento que Dios esté respaldándome, no siento que esté avanzando como tenga que ser, mi vida se está quedando detenida. ¿Has sentido eso alguna vez en tu vida? Una segunda pregunta, ¿qué crees que podría estar faltando en tu relación con Dios? Piensa, ¿será que de pronto no estoy siendo sincero? ¿Será que no lo estoy buscando como corresponde? ¿Será que estoy perdiendo mucho tiempo? ¿Qué puede ser para que tu vida esté estancada? Y una tercera pregunta, ¿por qué crees que parece ser que algunas personas crecen espiritualmente fuerte y alto y rápido, mientras que otros parece que se quedan ahí, que se estancan? ¿Sí te has fijado? ¿Has podido observar? ¡Wow! Esta persona tiene una fe tremenda. Mira cómo habla, mira todo el entusiasmo, mira cómo Dios le bendice, mira cómo prospera. Y en cambio este anda quieto, como que la vida se detuvo ahí, como que todos los días es lo mismo, día tras día. Y yo lo veo muy ocupado, yo lo veo haciendo muchas cosas, pero espiritualmente está congelado. Entonces medita en esto para comenzar este estudio de hoy acerca de seguir el llamado a permanecer. Para ello los invito a que abramos las Biblias en Juan capítulo 15. Vamos a estar estudiando del versículo 1 en adelante hasta el 11. Y bendito Dios, gracias por este tiempo. Te pedimos, Espíritu Santo, que abras la palabra de Dios a nuestro corazón y nuestro pensamiento para que podamos entenderla y ponerla por obra. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Mira lo que dice Juan capítulo 15 versículo 1. Dice el Señor: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Mira qué interesante. Aquí vamos a estar viendo entonces una parábola en la cual el Señor Jesús dice: yo soy la vid. ¿Saben qué es la vid? La vid es una planta, produce las uvas. El Señor Jesús se está comparando con esa planta. Yo soy la vid. Y también dice: y mi Padre es el viñador. El viñador tiene como propósito cuidar el viñedo. El viñedo es donde están todas las vides o todas las plantas, y por lo tanto entonces estar pendiente para que puedan tener buen alimento, agua, nutrientes, cortar, podar, en fin, poner todo el cuidado. Eso lo hace el Padre, y el Señor Jesús dice: yo soy la vid. Entonces, qué interesante esa parábola. Bueno, sigamos. Dice el versículo 2: todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita, y todo el que da fruto lo poda. Aquí quiero hacer un paréntesis, literalmente lo limpia o limpiará. Esto es importante porque para poder hacer un buen estudio de la palabra de Dios muchas veces tenemos que remitirnos a los textos originales, y en el texto original la palabra que se usa aquí es en el griego la número 2508, katsairo. La palabra que se usa ahí, en vez de podar, es limpiar. Katsairo. Katsairo quiere decir limpiar. Hay algunas versiones de la Biblia que lo cambian por podar. Pero por ejemplo, Reina Valera, Dios habla hoy, la Biblia interlineal, todas las versiones de Reina Valera hablan de limpiar, no de podar. Esto es importante porque todo este estudio tiene un contexto básico. Ya lo vamos a estar viendo. Entonces, ¿qué podemos concluir aquí? Que en este versículo los sarmientos que no llevan fruto son quitados. Estos sarmientos, entonces, está hablando de las vidas de las personas. Jesús es la vid verdadera y cada uno de nosotros puede ser un sarmiento. Un sarmiento es esa parte de la vid que empieza a crecer y después genera los racimos de uvas. Entonces hay sarmientos que dan fruto y otros sarmientos que no dan fruto. Entonces, ¿qué pasa con los que dan fruto y los que no dan fruto? Vamos a estar estudiándolos ahora. Pero en primera instancia, mira lo que dice acá: que los sarmientos que no llevan fruto son quitados. Este sarmiento no da fruto, lo quitamos. Eso es lo que está diciendo ese versículo 2. Mientras que los que llevan fruto se limpian para que llevan más fruto. De nuevo, ahora vamos a mirar por qué se debe usar la palabra limpiar y no podar.
Ahora bien, esto es una parábola. Esta es la parábola de la vid. Recordemos lo que vimos en la reunión anterior acerca de las parábolas. Una parábola es una enseñanza no real o ficticia basado en algo real, con el propósito de mostrar algo para que nosotros aprendamos. La parábola debe saberse estudiar, hay que mirarla en contexto general. Muchas veces las personas analizan una parábola y le sacó una enseñanza, una parte de la parábola, pero es riesgoso, porque el propósito de la parábola, dicen los grandes estudiosos de la Biblia, es mirarla en un total, como un todo. Entonces, ¿cuál es la principal verdad en lo que estamos viendo en estos dos versículos acerca de esa parábola? Que Él nos está enseñando la importancia de permanecer en Cristo. Permanecer en Cristo es la gran enseñanza. El versículo 2, recuerden lo que dice: todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita, y todo el que da fruto, lo limpia, para que dé más fruto. Ok, vamos a seguir mirando entonces esa parte. La palabra fruto se usa en este pedazo, en esta parte de la Biblia 6 veces, y la palabra permanecer aparece 15 veces. Así que el punto principal en esto de permanecer es tener comunión, es estar cercano a Dios. No está hablando acerca de hijos o no hijos de Dios, sino permanecer. Ahora, analicémosla desde el punto de vista espiritual, en lo que hemos visto en este par de versículos. Un sarmiento, ¿cierto? Esa parte que es cada uno de nosotros. Un sarmiento que Jesús no da fruto, representa a alguien a quien Cristo, que es la vid verdadera, no es su fundamento, no le interesa, no anda pendiente de Cristo. Ok, sí, yo sé que Jesús sí, que vino a la tierra, sí, pero no es su fundamento, no cree que Jesucristo es el Señor, el Salvador, el Hijo de Dios, y entonces no da fruto como corresponde. Está bien, de pronto sí cree en Jesucristo, de pronto sí dice que es el Hijo de Dios, pero sabe que no se mantiene ligado a Él. Por lo tanto, dice la palabra de Dios, lo quita. Pero en cambio un sarmiento que da fruto, ¿a quién representa? Representa a alguien que se fundamenta en Cristo, la vid verdadera. Debe ser limpiado para que dé más fruto. La pregunta aquí es, para que lo podamos entender, ¿cómo opera esa limpieza de sarmiento? A ver, Señor, yo quiero permanecer en ti. ¿Cómo es que me vas a limpiar? ¿Qué es lo que estás diciendo para que yo dé más fruto? Veamos el siguiente versículo. Mira lo que dice el versículo 3. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Mira cómo hay una continuidad en el lazo de esta parábola. Todo aquel que no da fruto, lo quita, y todo sarmiento que da fruto, lo limpia. Ahora te voy a explicar qué es limpiar. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Qué interesante. Gracias, Señor, porque yo quiero tener una vida espiritual fructífera. Ahora estoy aprendiendo que para poder ser fructífero, dar fruto, debo ser limpiado para que dé más fruto. La forma de limpiarlo entonces nos está diciendo que es a través de la palabra de Dios. En otras palabras, a nivel espiritual, la palabra de Dios tiene poder. ¿Recuerdan lo que dice Hebreos capítulo 4 versículo 12? Podemos mirarlo en la pantalla. Hebreos capítulo 12 versículo 4. ¿Es 4:12 o 12:4? Capítulo 12. Ok, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Ves por qué es necesario meterse con la palabra de Dios? Mira, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de 2 filos. ¿Por qué? Penetra hasta la división del alma y del espíritu. O sea, llega un momento en el cual esto es alma, esto no me construye, y esto es espíritu, y eso hace la palabra de Dios. De las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir o juzgar los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando uno se dedica a estudiar la palabra de Dios, la palabra de Dios entra por los ojos, la analiza uno con la mente, la declara con la boca y baja al corazón. Y es cuando entonces uno empieza a entender: ya sé por qué Dios me está diciendo esto. Ahora sí entendí que no es bueno que haga esto.
Ahora ya sé por qué tengo que seguir al Señor. Ahora sé por qué debo cambiar esas palabras ofensivas que a veces usaba. Ya no las debo usar. Ahora sé por qué debo comportarme bien. Ahora entiendo por qué debo ser amoroso. Ahora entiendo por qué yo debo ser amable. Ahora entiendo por qué no debo robar. Ahora ya sé que está mal que yo ande mirando a una mujer con deseos. Me está enseñando que eso es lo mismo que adulterar. Ahora ya entiendo que yo no me puedo quedar con las cosas de los demás. Yo debo devolverlas porque eso es robar. Entiendo que cuando robo tengo que pagar 4 veces. Ahora entiendo que si pido prestado algo tengo que devolverlo. Ahora entiendo en qué consisten las bendiciones de Dios y en qué consisten las maldiciones de Dios. Todo por estudiar la palabra de Dios. Y ella me va hablando. Creo que yo les he comentado varios casos en los cuales no, me parecía normal decir groserías, me parecía normal, mirar a una mujer y todo normal y desear y toda la cosa. Y sin que nadie me dijera, yo estudié la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque como todo el mundo lo hacía, yo también lo hacía. Pero estudiando la palabra de Dios, entra esa palabra. Y mira, llega hasta la división del alma y del espíritu. Y quizás me está diciendo, no vuelvas a hacer eso. Mi palabra está diciendo que cualquiera que mira a una mujer con deseos está adulterando con ella el corazón. En serio, Dios mío, en la soledad de mi cuarto, en serio, Dios mío, yo no sabía. Wow, perdóname. ¿Quién me lo dijo? Dios, a través de su palabra. Tienes que devolver lo que pides, que todo mundo lo haga, que todo mundo se quede con las cosas. Te prestaron ese libro, devuélvelo. Pero que todo mundo se queda. Ay, perdón, Señor, no sabía, gracias porque tú me enseñas. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es una realidad. Esa es la manera en que Dios usa para que nosotros crezcamos a nivel espiritual. Por eso dice, ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Tú métete a leer la palabra de Dios y Dios empezará a limpiarte. Empezarás a dejar esas cosas negativas, empezarás a dejar de hablar mal, empezarás a dejar de murmurar. El Señor mismo cuestiona al que murmura. Empezarás a dejar de juzgar. Ya no juzgarás, ya no señalarás, ya no serás, mejor dicho, el burlón, porque hasta la palabra de Dios rechaza a los burladores. Bárbaro. Empezarás a ser una persona correcta. Llegarás a tiempo a tu trabajo porque te das cuenta que estás fallando. No puedes llegar tarde porque estás robando tiempo. Estás robando algo que conveniste con el patrón. Aquí empezamos a trabajar a las 8, 7:30, 5, no sé la hora que sea. Vas a ser cumplido en todas las cosas. Wow, y los demás van a ver en ti qué cambio tan tremendo el de esa persona. Mira, ya antes eso, 2 palabras que decía, de 3 palabras que decía, 2 eran groserías, cambió. Ahora es decente, ahora es amable. Es Dios quien va limpiándote. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, como lo leímos ahí. ¿Qué más dice aquí? Es tan poderosa que nos ayuda a discernir los pensamientos. Eso que estás pensando está mal. Por eso lo dice ese versículo. Y las intenciones del corazón. Tú tenías la intención de hacer algo malo aquí. Ópale, ya lo detectó porque Dios me lo está mostrando. Y nos capacita. ¿Qué más hace la palabra de Dios? Nos capacita, nos enseña, nos corrige, como dice 2 de Timoteo 3:16, que podemos mirar aquí. Dice, toda la escritura, ¿será que se la inventaron varias personas o están metidas ahí cosas de invento? No, toda la escritura es inspirada por Dios. Fue Dios quien la inspiró a través de esas personas. Y es útil para enseñar, para reprender. Para enseñar, porque yo aprendo cosas nuevas. No sabía esto. De ahora en adelante no vuelvo a hacer esto. Pensé que era normal. Pensé que estaba bien hacer esto y ya veo que no está bien. Para enseñar, para reprender, deja de hacer eso. Para corregir, no tomes ese camino, toma este otro. Para instruir en justicia, en todo lo que Dios manda, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, apto y equipado para toda buena obra. Qué interesante. Ahora mira lo que aprendemos aquí entonces en esto que llevamos apenas 3 versículos. Los sarmientos fructíferos son limpiados. ¿Cuáles son los sarmientos que Dios limpia? Los que están dando fruto. Porque el que no da fruto, va afuera. Es algo así como: yo corrijo a los hijos a quienes amo porque los amo.
Por eso quiero que den lo mejor. Pero a este hijo que no quiere hacer caso, o más bien el del vecino que no quiere hacer caso, bueno, qué pena, no te puedo corregir porque me meto en líos contigo y con tu papá, pero a mi hijo que lo amo, quiero que haga lo mejor. ¿Ves? Por eso Dios limpia esos sarmientos que dan fruto para que lleven más fruto. Y Él nos limpia por medio de esa palabra en todo lo que les mostraba ahorita, purificándonos para que seamos más fructíferos. Ahora mi vida es diferente. Ahora mi vida es de bendición. Soy bendecido para bendecir. Donde quiera que yo estoy, se ve la presencia de Dios que está conmigo. Hay amor, hay paz. Lo cual ayuda a explicar por qué un cristiano dedicado a menudo, cuando se dedica, debe atravesar por sufrimiento. Es una realidad. Desde que yo ya me metí en los caminos de Cristo, hay cosas que tengo que sufrirlas. A mí me gustaba dormir tarde. No, debes orar. Eso implica levantarme temprano. Eso implica apartar un tiempo para leer la palabra de Dios. No, pero no solamente eso. Ahora tengo que ser disciplinado. Ahora tengo que respetar. Si me prestaron esto, tengo que devolverlo. Antes no me importaba. Ahora tengo que ser amable. Por lo tanto, entonces tengo que responder bien. Ahora entonces debo mirar las cosas, cuidarme de mirar lo que no conviene. Ser recto, ser íntegro, ser perfecto, ser completo. Todo eso es sacrificio. La carne que no quisiera hacer lo que quiera, irse a parrandear, descuidarse, portarse mal con los demás, no responder, no pagar, robar, quitar, todo eso quiere la carne. Pero desde que soy cristiano, eso me implica hacer algo más. Por eso es necesario que seamos disciplinados por la palabra de Dios. Aquí el Señor claramente establece el medio para que los cristianos demos fruto, a través de la limpieza por la palabra de Dios. ¿Entendido? ¿Sí está claro para todos nosotros? Esta es una iglesia de discipulado, de formación. Siempre vamos a estar creciendo, conociendo más. Aquí no tenemos interés en entretener a la gente y contar chistes y sacar cosas, en fin. Nuestro propósito es crecimiento. Tú y yo, y tú también en internet que nos sigues, vamos a crecer espiritualmente. Cada vez vamos a aprender más y vamos a fortalecer nuestra comunión con Dios y nuestra fe en Dios, y vamos a ser cristianos a los cuales el Señor se sienta orgulloso de nosotros. Amén. Ese es nuestro propósito. Bueno, ¿cómo vamos en esto? Y alguien dirá, bueno, está bien, ya sé que Dios limpia, que ese viñador va a limpiar los frutos que están dando fruto para que den más fruto. Ya sé que la limpieza ocurre a través de la palabra de Dios, pero ahora explícame cómo es ese proceso. Veamos el siguiente versículo. Versículo 4. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Wow, aquí hay un mensaje bien interesante para explorar. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. ¿Sabes? Este es el punto clave de la parábola. Se llama permanecer. Por eso el título es Sigue el llamado a permanecer. Permanecer en Jesús es meterse con la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, estudiar, meditarla, interiorizarla, y que Él permanezca en nosotros, guardarla, memorizarla, ponerla por obra. Por eso dice, permanezcan en mí y yo en ustedes. Que todo esto se me convierta como parte de mi ser. Que la manera, y siempre lo repito, que la manera como ustedes piensen, de tanto recibir enseñanza, que la manera que ustedes piensen es como piensa Jesús. Alguien se acerca y me dice, ay, ¿viste esa muchacha que no sé qué cosas? Ay, pero qué cosas. Y yo, no debo juzgar, no debo murmurar. Ya, de una. Estoy pensando como Jesús, estoy mirando como Jesús, estoy hablando como Jesús. Ya no peleo, doy consejos, soy amoroso, soy amable. Mi vida está completamente transformada. ¿Por qué? Permanezcan en mí y yo en ustedes. Es lo que nos está diciendo. Que la palabra de Dios sea tu alimento diario, no por fines de semana, ay, el domingo o 2 días a la semana. No,
todos los días, porque esto es un proceso. Para ser renovados mentalmente no podemos tomar vacaciones. Esas vacaciones nos hacen un daño tremendo. Es como si tú dejaras de comer una semana. ¿Qué va a pasar? Al cabo de la semana estás débil. No te puedes dar ese lujo, que de hecho ni el lujo, ese problemita no tienes que aguantar. Come todos los días la palabra de Dios. Permanecer entonces es vivir en su palabra, orar, obedecer sus mandamientos, mantener nuestras vidas limpias mediante su palabra. Muy bien, Señor, ya sé que es permanecer, ya sigo aprendiendo, definitivamente gracias. Pero una pregunta, ¿qué implica esto? Veámoslo en el siguiente versículo. Mira el versículo 5. Dice: yo soy la vid, dice el Señor Jesús, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Interesante. Aquí está diciendo, mire, la clave es: permanezcan en mí, que soy la vid verdadera, soy la verdad, soy la vida. Si ustedes lo hacen, van a dar mucho fruto. ¿Ves por qué limpiar tenía que ver en esa parte de un sarmiento que da fruto más que podar? Aquí explica el Señor en términos espirituales que Él es la vid verdadera, que nosotros somos los sarmientos, que debemos permanecer pegados a Él, adheridos, recibiendo de su palabra, recibiendo de esa salvia en la vid verdadera, que es la palabra de Dios, porque esta es la vida espiritual para nosotros y que por eso daremos fruto. Ustedes recuerdan la parábola de la semilla de mostaza, del sembrador, perdón. La parábola del sembrador dice que la semilla que cayó en buena tierra dio fruto al 30, 60 y 100. ¿Recuerdan lo que aprendimos? Veíamos que quería decir que da fruto, eso es el 30%, que da más fruto, eso es el 60%, y que da mucho fruto, eso es el 100 por 1. Bueno, aquí el versículo lo dice claramente: yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, 100 por 1. ¡Wow! Qué bueno es explorar la palabra de Dios y entenderla de esa manera. Por eso decimos: siga el llamado a permanecer y así crecerá espiritualmente. Momento, como decimos ahí, una pausa en el trabajo y miremos nuestra primera enseñanza número 1. ¿Qué podemos extractar de todo esto que hemos visto? Mira, para que podamos dar mucho fruto en nuestra vida espiritual, el Señor Jesús nos instruye a través de la parábola de la vid que debemos permanecer en Él y Él en nosotros. Es decir, que la palabra de Dios sea nuestro alimento diario para entender y poner por obra, además de que forme parte de nosotros, guardándola en el corazón. Paréntesis: apréndete un versículo por semana, al menos un versículo. Es una bendición incomparable. Cierro paréntesis. Así, al permanecer pegados, recibiremos de la salvia el espíritu de vida que nos hará fructificar. Vale la pena permanecer en Cristo. Amén. Si estamos aprendiendo, un aplauso para el que vive y reina por toda la eternidad. Bueno, ahora veamos los siguientes versículos. Y una pregunta para alguien que está desprevenido en internet: ¿y qué pasa si no? Yo soy cristiano, pero ¿y qué pasa si no? Miramos lo que dice el versículo 6. Dice así: si alguien no permanece en mí, dice el Señor, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y lo recogen, los echan al fuego y se queman. Wow. ¿Eso quiere decir que pierde la salvación? A mis teólogos que estudian conmigo vida abundante, ¿eso quiere decir que pierden la salvación? Respuesta: no. Está hablando tú eres cristiano, pero si no quieres leer las escrituras, si no quieres seguir en ello, te secas espiritualmente. Eso es lo que está diciendo. Mira, no permanecer en Cristo, ni leer ni estudiar, hace que se seque su vida espiritual. Así de sencillo. El cristiano que no permanece en Cristo se vuelve como un sarmiento inútil, así como la sal que pierde su sabor. No, se volvió como el mundo, habla las mismas cosas que el mundo, perdió su sabor, no sirve para nada. Esto lo aprendemos nosotros en 1 Corintios 3:15, ese no está ahí.
no está puesto atrás, pero mira lo que dice el apóstol Pablo instruyéndole a los corintios. Dice, la obra de cada uno se hará evidente. Mira, si tu forma de ser es basado en lo que tú crees o en lo que dice la palabra de Dios, se va a hacer evidente. Pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Va a llegar un momento en el cual nuestras obras van a ser probadas, es lo que está diciendo Pablo, y eso se va a probar con el fuego. Versículo 15, si la obra de alguien es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Estuvo creyendo basado en lo que él pensaba que eran las cosas, se perdió. Si construiste basado en lo que dice Cristo Jesús, tu obra permanece. Por eso dice que se quema, se echa fuera. Sufrirá pérdida, sin embargo, él será salvo, aunque así como a través del fuego. Así que, wow. Entonces, ¿qué nos aconseja, Señor Jesús? Veamos el versículo 7. ¿Qué tal les parece? Estamos llenándonos de mucha instrucción, mucho conocimiento. Versículo 7. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Wow, esto ya es una promesa que tiene una condición y da lugar a una bendición. Señor, me estás diciendo que si yo permanezco en ti y tú en mí, a través de todo eso, ¿puedo pedir lo que quiera y será hecho? Sí. Así que si quieres tú poner promesas que te ayudan a mantenerte firme, Juan 15:7. Aquí se cumple que al permanecer en Jesús, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestro corazón se mueve en armonía con la voluntad de Dios. Casi que por permanecer en Jesús, la idea es que todos vean en mí la imagen de Jesús. Ahí va Jesús, ahí va Jesús, allí va Jesús. ¿Y sabes? ¿Qué crees tú que oraría Jesús? Que sea hecha tu voluntad, Señor, no la mía. Si es posible, aparta de mí este cáliz, pero si no, sea tu voluntad. Así que todo lo que tú le pidas al Padre, Dios te lo dará, porque estarás orando conforme a su voluntad. ¿Qué les parece? Ser un sarmiento en la vid significa que estamos unidos a Cristo, tenemos su vida. Así que sepámoslo una vez. Puede que un cristiano carnal es aquel que no está netamente convencido del amor de Dios, no lee la palabra de Dios, se mueve por el mundo, vive en el mundo, anda en fiestas, se mete en reuniones, habla como los demás, cree en Jesús, pero sigue en el mundo. Puede que un cristiano carnal de obras, pero esas no van a durar. Solo el cristiano espiritual da fruto que permanece para siempre. Amén. Versículo 8. Dice el Señor Jesús: en esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. Nosotros debemos dar fruto. Esta iglesia tiene como compromiso que tú, cada uno de los que estamos aquí en internet, seamos discipulados y tengamos una formación espiritual grande. ¿Para qué? Para que demos fruto. Como el Padre, versículo 9, como el Padre me ha amado, así también yo los he amado, permanezcan en mi amor. Igualito que el Padre amó a Jesús, Jesús nos ama a nosotros, a tal nivel que vino a esta tierra a morir por nuestros pecados. Versículo 10, si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. De nuevo, guardar es escuchar, meditar, reflexionar, memorizar y poner por obra, tal como lo hizo el Señor Jesús. Versículo 11, estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Wow, Señor, ¿qué me estás diciendo? ¿Me estás diciendo que cuando hago todo esto voy a ser feliz? Correcto. Vas a tener la plenitud, vas a tener la felicidad. Este es el punto final de esta charla, el punto de esta parábola, llegando a la cúspide, que tengamos el gozo del Señor con nosotros, un gozo completo, un gozo sin defecto, sin una sombra de dolor o de tristeza. ¿Por qué? Por permanecer en Jesús. Tenemos un propósito que Dios ha puesto en nuestros corazones y Él nos está diciendo: cumple este propósito, sígueme y vas a tener el gozo mío contigo.
una última cosa. ¿Sabes cuáles son las evidencias de una vida que permanece? ¿Cómo puedo yo saber que una persona está permaneciendo en Cristo? Mira, primero tiene el gozo, perdón, no es el gozo, es lo último. Primero percibe el amor del Salvador. Él siente que el Padre le ama. Yo siento cuando yo soy obediente, de verdad, lo tengo escrito en mis notas. Qué bárbaro, cuando uno obedece a Dios, siente una felicidad porque sabe que Dios me ama. Pues ese es un primer punto, que tú sientes el amor del Salvador contigo. Un segundo punto de esas evidencias de que tú estás permaneciendo, que obedeces la palabra de Dios, sencillo, obedeces. El Señor dice que hay que hacer esto, obedeces, lo cumples. Wow, está permaneciendo en Dios. ¿Cuántas veces? Yo creo que más de uno lo debe haber hecho. ¿Cuántas veces hemos hecho cosas contra nuestra voluntad solo por obedecer a Dios? Que ayude a esa persona, pero es que apenas tengo esta plática, ayúdelo. Bueno, Señor. Después, bravo, no me importa que me haya quedado sin un peso, te obedecí y eso me hace feliz. Tercera evidencia, recibe respuesta a su oración. ¿Se acuerdan? Lo vimos en el versículo 7, pidan lo que quieran y les será dado. Así que cuando tú veas personas que Dios les responde las oraciones, es porque está permaneciendo en Dios, en Jesús. Y cuarto, vive en gozo. Vivimos feliz porque Dios está con nosotros. Amén. Ese es el amor de Dios. Esa es la bendición de permanecer en Cristo Jesús. Bueno, un segundo break. Vamos a ver la enseñanza número 2. ¿Qué podemos extractar de esto? Hay una gran diferencia entre producir fruto por sí mismo. Mira, yo me puedo poner a hacer muchas cosas por mí mismo, pero eso no es lo mismo que producir fruto por permanecer en Cristo. Mira, cuando tú permaneces en Cristo, está el nivel en ti, gracias a Dios lo he experimentado, porque la palabra de Dios está tan metida en mí que ni tengo que preocuparme. Veo una persona afligida, me buscan, ay, que tengo esto. Tranquila, Dios te ama, Dios tiene para ti lo mejor, búscale de corazón. Y empiezo yo a hablarle, pero no soy yo, es la palabra de Dios que está en mí, y levanta fruto, hay un fruto, esa persona aceptó a Jesús. Nada, es Dios mismo. Así que una cosa es ese fruto que producen las obras de la carne, y otro el que se produce por permanecer en Cristo. Es posible que el cristiano, sigamos leyendo entonces la enseñanza 2, es posible que el cristiano carnal produzca obras, pero solo el cristiano espiritual puede llevar fruto que permanece, pues como sarmiento en la vid verdadera, significa que está unido a Cristo, que tiene su vida, que fluye a través de su ser como la salvia en la vid, y así da mucho fruto. De esta manera glorificamos al Padre. Así que sigamos el llamado de permanecer en Cristo. Ya para ir cerrando, de nuevo quiero traer a ti esta reflexión. ¿Recuerdas la reflexión que pusimos al comienzo? La traigo al final, para ver si ya pudiste responder esas preguntas. ¿Alguna vez has sentido que tu vida espiritual está estancada? Sí, tal vez respondimos algunos, sí. ¿Ya sabes qué está faltando en tu relación con Dios? Sí, ahora ya sé qué me falta. Debo permanecer en Cristo. Esa es la respuesta para ti. ¿Cuánto tiempo es permanecer? Por cierto, es una pregunta que se me ocurrió al final en la preparación de esta charla. ¿Cuánto tiempo es permanecer? Permanecer es leer la Biblia y orar una vez a la semana. ¿Será que eso es permanecer? ¿2 veces? ¿3 veces? ¿Todos los días? ¿Por las mañanas solamente? ¿Todos los días por la mañana? ¿A mediodía? ¿Por la noche? Dios te irá guiando a saber acerca de qué es permanecer. Pero tenlo en cuenta, la clave es permanecer en Cristo. Y la segunda pregunta, ¿ya sabes por qué algunas personas parecen crecer espiritualmente con fuerza mientras que otras se enfrían con el tiempo? ¿La diferencia cuál es? Permanecer. Permanecer, ese es el punto clave. Esa es la diferencia entre este que anda conectado y wow, poder de Dios con él, y este que anda como enfriadito, no permanece.